Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Bueno tener a todos aquí. Y de nuevo. Vamos a continuar justo donde lo dejamos en nuestro último programa. Vamos a ir al capítulo 10 de Romanos. Vamos a continuar justo en el versículo 10. O el versículo 9. Y de nuevo, supongo que esta vez sería mejor anunciar que todos nuestros programas pasados están disponibles en video y todas las cintas han sido transcritas en pequeños folletos. Y solo llámanos al número 800 o mándanos un mensaje y nos gusta. Simplemente enviar la lista de todos los temas para que la gente pueda elegir. Pero hemos puesto 12 programas en una cinta de 6 horas y luego cada cinta de 6 horas ha sido transcrita en uno de estos libritos de aquí. Está bien. Volvamos a Romanos, capítulo 10, versículo 9. Recuerden, al cerrar el último programa, estábamos hablando de que la palabra está cerca de ti, está justo frente a nosotros, está incluso en nuestra boca, no la palabra de la ley, no la palabra del legalismo, no ninguna palabra de lo que tienes que hacer, ser, hacer, sino la palabra de fe, dice Pablo, que predicamos. Y encontré una mejor definición de la palabra predicar. Sabes, siempre me gusta aclarar que soy un predicador. Ciertamente no soy un predicador, no soy un evangelista, pero creo que me gusta la palabra que usó esta persona. Cuando predicas algo lo estás proclamando. No tengo problema con eso. Estoy proclamando con confianza y esperanza lo que dice la palabra. Así que la palabra que proclamamos, y ahora aquí viene en el versículo 9, que si confiesas con tu boca al Señor Jesús, ahora creo que una mejor manera de traducir del inglés sería que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Mira, no podemos perder de vista eso. Ahora, no estoy de acuerdo con la salvación por señorío. Siento que eso huele a obras. Pero cuando entramos por fe y experimentamos el nuevo nacimiento y nos convertimos en hijos de Dios y experimentamos todas estas cosas que vimos en el capítulo 1 con la palabra salvación, que somos perdonados, santificados, somos glorificados, somos bautizados en el cuerpo y somos habitados por el Espíritu Santo, y así sucesivamente podría seguir. Entonces, una de las otras cosas que sucede es que Cristo se convierte en el Señor de nuestra vida. Creo que eso sigue tan naturalmente, como la luz del día sigue a la oscuridad, y eso es lo que Pablo está diciendo ahora, que si confesamos con nuestra boca el hecho de que Jesús es el Señor. Ahora, solía estar asociado con una situación en la que pensamos que antes de que alguien pudiera ser reconocido como creyente o candidato para ser miembro de la iglesia, tenía que presentarse ante toda la congregación y contar su testimonio. Y este era el versículo que esas personas, y yo estaba incluido, harían. No siento que eso sea lo que este versículo está diciendo. Este versículo no está diciendo eso. Si quieres ser proclamado como creyente, tienes que levantarte frente a una congregación de 400 personas y dar tu testimonio. Eso no es lo que dice el libro. Pero creo que lo que dice es que cuando has entrado en una experiencia de salvación, no vas a quedártelo para ti mismo. Todos lo sabemos. Es como siempre uso ilustraciones simples, ¿sabes? Cuando éramos niños en la secundaria, ¿cuáles eran nuestros derechos de presumir favoritos? Bueno, el auto que manejamos, y creo que muchos de nosotros, yo todavía lo hago. Si tengo un buen auto, no lo haré. ¿Te importa decirle a alguien que así lo creo? Bueno, ¿por qué? Porque es algo que significa algo para nosotros y lo vamos a compartir. Vas a decirle a la gente qué buen automóvil es y lo útil que ha sido y todo eso. Es solo naturaleza humana. Bueno, ¿por qué no podemos hacerlo con nuestra fe? ¿Por qué no podemos hacer que la gente sepa lo que nuestra salvación significa para nosotros? Y espero que la mayoría de nuestra clase, especialmente aquí en Oklahoma, llegue al punto, habla de Jesús como del clima. Si es Señor, dilo tan fácilmente.
como puedes hablar del clima, porque se convierte en una parte tan grande de nosotros. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí, que si hemos llegado al punto de que Jesús es Señor, deberíamos estar listos para compartirlo con cualquiera que quiera escuchar. Ahora, nunca he estado de acuerdo en forzar nada a la gente. No estoy de acuerdo con la idea de simplemente agarrar a la gente del cuello y tratar de meterles esto a la fuerza. No va a funcionar. Pero cuando el Señor te da una oportunidad, cuando alguien te da una apertura con tal vez solo una palabra o dos, sí, entonces prepárate, como dice la Escritura, para dar la esperanza de tu fe y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora bien, continuando en el versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Oh, bueno, y eso. Ese es el Evangelio, ¿no? Eso significa que has creído en el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Está bien, mientras todavía tengamos la Escritura en la pantalla, sigue. Y si crees que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, ¿cuál es la promesa? Serás salvo. No dice que puedes intentar serlo. No dice que ahora estás trabajando lo mejor que puedes. No dice que cuando crees en el Evangelio, la promesa de Dios es, serás salvo. ¿Cómo puedes suavizar eso? ¿Cómo se atreven a cambiar eso? Porque esto es lo que dice el libro, y esto, por supuesto, es lo que tratamos de ayudarte a entender. Está bien, ahora bien, versículo 10. Él lo va a calificar un poco más. No es conocimiento intelectual. Mucha gente tendrá el conocimiento intelectual de que sí, Jesús vivió. Sé que evidentemente hubo una crucifixión y Roma mataba a la gente de esa manera. Quizás puedo creer que fue resucitado de entre los muertos, pero es solo conocimiento intelectual. Pero para nosotros que verdaderamente creemos, esto no es algo que asociemos necesariamente con la historia, aunque ciertamente fue un acto en la historia. Sin embargo, sabemos que cuando Cristo murió, Él murió por nosotros. Sabemos que cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Sabemos que cuando Él resucitó de entre los muertos, nosotros también fuimos resucitados a una nueva vida. Y de nuevo, esto es lo que Pablo está repasando para nuestro beneficio, que si creemos con el corazón en cuál es la siguiente palabra, justicia. Estaba leyendo un buen hombre él otro día y tuvo un pensamiento que nunca había considerado realmente antes. Él dijo que en realidad, en lugar de usar la palabra salvados, deberíamos decir que nos han imputado justicia. No es una mala idea. Porque mira, esto es exactamente lo que Dios ha hecho. ¿Recuerdas hace tiempo cuando estábamos en Romanos capítulo 3? Te llevé de vuelta a Génesis 1, cuando Dios proporcionó los sacrificios de animales para Adán y Eva, que se encargaron del aspecto de la sangre. Y luego, ¿qué hizo con las pieles de esos animales? Él cubrió su desnudez. Pero entonces, ¿qué dice el resto del versículo? Y los cubrió. Y luego recuerda, te llevé a Isaías 61, versículo 10, y entonces Isaías dijo, me has vestido con las vestiduras de la salvación, me has cubierto con tu justicia. Y luego Romanos 3:23 dice lo mismo, que la justicia de Dios nos ha sido imputada y ha sido colocada sobre nosotros. Sobre nosotros cuando creímos. ¿Ves? Está bien, ahora está continuando con eso. Él sigue con esa misma idea, que una vez que nos convertimos en creyentes, estamos cubiertos con la justicia de Dios, o no al mundo que nos rodea. No pueden mirarnos y ver la justicia de Dios, pero no tenemos que preocuparnos por el mundo que nos rodea. ¿Quién ve la justicia de Cristo? Dios lo hace. Dios nos mira y no ve menos valor. Él no te ve por tu nombre. Él ve a Cristo en su justicia, y esa es la belleza de todo esto. Nunca me atrevería a estar en la presencia de Dios por mis propios méritos, ni tú tampoco, pero puedo estar en su presencia, cubierto con la justicia de Cristo. Y aquí está lo que Pablo está advirtiendo de nuevo. Así que creemos, para justicia, esa, la verdadera perspectiva de nuestra salvación. Ahora somos lo que Dios ha proclamado que seamos, y luego con la boca se hace confesión para salvación. Bueno, ya hemos cubierto eso bastante bien.
Si estás emocionado por lo que Dios ha hecho por ti, se lo vas a contar a la gente. Eso no significa que tengas que levantarte frente a 300 personas de una vez, pero vas a estar compartiéndolo. Ahora bien, pasemos. Versículo 11. Porque las Escrituras dicen, ¿ves cómo Pablo siempre se apoya en la palabra de Dios? Así como él escribe la palabra de Dios, porque las Escrituras dicen, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Está bien, ahora sé que algunas personas pueden pensar que le doy demasiada importancia a Pablo y que dejo a Pedro en las sombras, pero ahora volvamos y veamos lo que dijo Pedro. Después, por supuesto, las revelaciones de Pablo han estado circulando durante mucho tiempo. Ahora Pedro puede escribir en 1 Pedro, supongo que es, capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Recuerda que estas pequeñas epístolas fueron escritas poco antes de que Pedro y Pablo fueran martirizados, lo que significa que las epístolas de Pablo y su doctrina ya han estado circulando durante mucho tiempo, y así, por supuesto, Pedro puede llegar a este tipo de conclusión. 1. Pedro, capítulo 2. Vaya, casi tengo que empezar con el versículo 2. Como recién nacidos. En otras palabras, al igual que un bebé físico, que tan pronto como llega al mundo, tiene que ser alimentado y cuidado para poder crecer. Está bien, dice, ahora, espiritualmente, como recién nacidos, tienen hambre de la leche, de la palabra, para que puedan crecer por medio de ella. Si han probado que el Señor es bueno, a quien al venir como a una piedra viva, efectivamente desechada por los hombres. Ahí está esa analogía de nuevo, que Cristo fue la piedra que fue desechada y se convirtió en una piedra de tropiezo, especialmente para Israel. Yo fui desechado, de hecho, pero elegido por Dios y precioso. También ustedes, escribe Pedro. Ahora, él escribe a los judíos creyentes, por supuesto, de la dispersión, pero eso no significa que no se aplique a nosotros. Y él dice, ustedes también, como piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, aquí viene. Por eso, también, está escrito en las Escrituras, he aquí, yo pongo en Sión. Ahora recuerda que Sión es Jerusalén, una piedra angular principal, elegida, preciosa, y el que cree en él, esa piedra, Cristo no será confundido. ¿Y qué les he dicho? La otra palabra mejor es decepcionado. ¿Cuántas personas hoy, incluso en medio de iglesias en cada esquina, cuántas personas hoy están saliendo hacia la eternidad, pensando que van en la dirección correcta? Pero a menudo me pregunto, ¿cómo será cuando de repente despierten en la eternidad y no están donde creen que iban? ¿Sabes lo que son? Están decepcionados. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Pon tu fe en la roca, ofensa, la piedra de tropiezo, y deja que Él sea precioso para ti. De lo contrario, vas a estar decepcionado. Léelo de nuevo. Por eso está escrito en las Escrituras. He aquí, yo pongo en Sión, versículo 6, una piedra angular principal, elegida, preciosa. El que cree en Él no será decepcionado. ¿No es asombroso? Saliendo de Hechos 2:38. Pedro repite eso aquí. Pedro repite, arrepiéntanse y sean bautizados para la remisión de los pecados. No, no menciona eso. ¿Por qué? Porque eso está incluso en el camino de Pedro. Y ahora él dice, ¿cómo alcanzamos esta posición de no estar decepcionados? Creyendo, ¿ves? Y luego el versículo 7. Por lo tanto, a ustedes, ¿quién? Que creer. Oh, quiero que la gente vea eso. Esto es todo lo que vemos ahora. Debemos creer. Oh, no solo un conocimiento intelectual, pero realmente con todo nuestro corazón creer. Cristo era quien dijo que era.
Él es el Hijo de Dios. Él era el Mesías de Israel, pero no se detiene ahí. Él fue a esa cruz. Él murió en nuestro lugar. Él derramó la sangre expiatoria. Él fue sepultado. Y Él resucitó con poder y gloria de la tumba. Está bien, el versículo 7 de nuevo. Por lo tanto, para ustedes que creen, ¿qué es Él? Precioso. Precioso. Pero para aquellos que son desobedientes, los que se niegan a creer, la piedra que los edificadores desecharon, esa misma, ha sido hecha la cabeza del ángulo. Oh, Israel, deséchalo. Volviendo a mi analogía, la piedra angular fue arrojada a un terreno baldío. Las malas hierbas crecieron a su alrededor, y si la gente pasaba por ahí, tropezaban con ella. Pero esa piedra de tropiezo no va a quedarse cubierta de malas hierbas para siempre. El día está por venir. Todavía va a regresar y tomar su lugar como la piedra angular sobre el trato de Dios con la nación de Israel, así como con el mundo en su conjunto. Está bien, volviendo. Entonces a Romanos capítulo 10. De nuevo. Verso 11, ahí es donde despegamos, porque las Escrituras dicen, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia. Aquí viene de nuevo, igual que en Romanos capítulo 3, no hay diferencia entre el judío y el griego o los gentiles, porque el mismo Señor, tanto para el judío como para nosotros, el mismo Señor sobre todos es rico, para todos los que lo invocan. Ahora, ¿recuerdas cuando estábamos enseñando allá en el Antiguo Testamento? Solía poner mi línea de tiempo en la pizarra. Y luego recuerdas, con el llamado de Abraham, ponía otra línea pequeña encima de la primera, que Dios sacó otro pequeño grupo de la humanidad de Abraham, la nación de Israel, y luego normalmente escribía en esa línea de arriba, solo judíos, con excepciones. Y así, eso fue principalmente Dios tratando con la nación de Israel desde el 2000 a.C. hasta que lleguemos bien al libro de los Hechos. Pero había algunos gentiles. Envió a Jonás a Nínive, ¿recuerdas? El general sirio Naamán. Ruth la Moabita. Y tal vez haya un poco de otros. Pero principalmente era Dios tratando con su pueblo de pacto, Israel. Ahora ves, es solo intercambiar. Ahora, en esta era de gracia, Dios está llamando principalmente a gentiles, pero a algunos judíos, no muchos, pero está abierto para ellos. Dios no ha cerrado la puerta para el judío, pero es justo eso. La mayoría de ellos están tan ciegos que no pueden ver eso. El que sus antepasados crucificaron es a quien tienen que acudir para la salvación, incluso hoy. Y así es solo una situación climática en la que antes eran solo judíos con algunos gentiles. Ahora son principalmente gentiles y unos pocos judíos. Pero ahora, en esta era de gracia, no hay diferencia. Está bien, ahora al llegar al versículo 14, estamos avanzando un poco hoy, gracias a Dios. Ahora, el versículo 14, ¿cómo entonces, cómo podrán llamar a aquel en quien no han creído? Ahora, a medida que avanzamos por estos versículos sucesivos, quiero que te des cuenta de algo. Dios ha ordenado desde el principio de la raza humana que usará a los seres humanos para promover su salvación, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Muy raramente he encontrado a alguien que haya encontrado la salvación por sí mismo, sin la ayuda de algún otro ser humano. Dios siempre ha dispuesto que la palabra de Dios sea promovida por tú y yo, como humanos. No lo dejó en manos de ángeles. Oh, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Lo dejó en manos de otros seres, manos. Y por eso, Pablo nos dice en 2 Corintios 5 que cada último creyente, cada uno de nosotros, se espera que sea ministros de reconciliación, se espera que seamos embajadores de Cristo,
Dios espera que compartamos lo que sabemos con aquellos que nunca han oído o entendido. Y eso es exactamente lo que Pablo está destacando aquí. ¿Cómo pueden oír? ¿O cómo pueden creer hasta que escuchen de alguien? Está bien, ¿y cómo podrán creer en aquel de quien no han oído? Versículo 14 continuando. ¿Y cómo podrán oír sin un predicador o un proclamador? ¿Cómo pueden entender estas personas a menos que alguien se lo explique? Y luego seguimos leyendo hasta el versículo 15. ¿Y cómo podrán predicar o proclamar a menos que sean enviados? Ahora de nuevo tenemos que ser usados por Dios. ¿Recuerdas el versículo que me gustaría usar? Regresa a los Hechos otra vez. Regresa a Hechos 16. Lo usamos durante el fin de semana y sigo usándolo incluso en nuestra enseñanza semanal, que yo no puedo hacer nada, tú no puedes hacer nada, a menos que Dios vaya adelante. Hechos 16. Y recuerdas, aquí tenemos a Pablo y Silas bajando, creo que son Pablo y Silas, bajando del norte de Grecia hacia la ciudad de Filipos, y lo recogemos en el 13, capítulo 16, versículo 13, y en el sábado, ese era el sábado judío, el séptimo día, y así en el sábado salimos de la ciudad junto a un río donde solían hacer oración, en otras palabras, devocional. Evidentemente no había una sinagoga en Filipos, y así fuimos a este río, y nos sentamos y hablamos con las mujeres. Solo unas pocas mujeres se habían reunido, supongo que judías, para tener algún tipo de devocional en el día de sábado. Y luego el versículo 14, aquí está. Y una cierta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, así que ella estaba en los niveles más altos de la sociedad. No manejabas la púrpura a menos que tuvieras algo de dinero. Era una de las telas más caras del mundo, conocido en ese entonces, y así ella era vendedora de este material caro. Era una mujer de negocios que adoraba a Dios. Entonces, ¿qué era ella? Religiosa, pero perdida. Ella era religiosa. Por eso se estaba reuniendo con estas mujeres judías para un devocional tipo sinagoga. Adoraban a Dios, pero ella estaba tan perdida como se puede estar. Y así esa persona, el Espíritu Santo, ahora trae al apóstol Pablo, y ahora sigue leyendo. Ella adoraba a Dios y nos escuchó. ¿De quién? Es el corazón. ¿Quién abrió? El Señor lo abrió. Si nunca lo has subrayado o resaltado antes, hazlo ahora. El corazón que el Señor abrió para que ella prestara atención a las cosas que Pablo decía. En otras palabras, incluso el gran apóstol Pablo, con el poder que tenía, podía abrir los corazones de esas personas con su predicación. No, fue necesario el trabajo del Espíritu Santo para abrir el corazón de Lidia. Y luego las palabras de Pablo echaron raíces. Y no es diferente hoy. Tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo nunca podremos transmitir a las personas ninguna de estas verdades, a menos que el Espíritu Santo abra el corazón y los ojos espirituales de aquellos a quienes les estamos hablando. Y no creo que nadie se dé cuenta de eso mejor que yo. No puedo hacer nada. Mis palabras no son más que un platillo sonando. A menos que Dios mismo abra los corazones. Tengo gente sentada aquí, ¿sabes? ¿Qué estoy hablando? Y muchos han dicho, ¿por qué no me di cuenta de esto hace 15 años? No era el tiempo de Dios, ¿verdad? Simplemente no era el tiempo de Dios, pero en su propio tiempo Él va a abrir nuestros corazones y nuestra comprensión espiritual. Está bien, volvamos a Romanos en los últimos momentos que nos quedan. ¿Cómo pueden proclamar a menos que Dios esté en ello? Él tiene que enviarnos, como está escrito, qué hermosos son los pies de aquellos que predican o proclaman el evangelio de paz y traen buenas noticias de cosas buenas. Pero, dice Pablo, ellos, Israel, especialmente ahora, con eso es con lo que estamos tratando. Aunque nos está escribiendo a nosotros, los gentiles, todavía nos recuerda a Israel, pero no, todos han obedecido el evangelio. Porque Isaías dice, mira, esto se remonta al Antiguo Testamento. Nuevo, al libro de Isaías. Isaías, esto está en Isaías 51, 51, 53. O 53. Señor,
¿Quién ha creído nuestro informe? En otras palabras, incluso Isaías, el gran profeta que fue, ¿en qué tipo de oídos cayeron la mayoría de sus palabras? ¿Sordos? La mayoría de Israel no prestó atención a los profetas. La mayoría de Israel habría preferido que los arrojaran a las mazmorras o los condenaran a muerte, como a Hiram. Y así, Isaías, en su frustración y aún inspirado por el Espíritu, dice: Señor, ¿quién nos cree? Simplemente cae en oídos sordos. Está bien, sigue leyendo. Versículo 17. Entonces, la fe viene como por oír, pero no podemos oír hasta que Dios, ¿qué? Lo dice. ¿Ves eso? ¿Cuántas veces no he dicho, al menos en nuestra clase aquí en Oklahoma, que nunca se espera que la humanidad crea en algo hasta que Dios lo diga? ¿Recuerdas ese versículo en Deuteronomio 29:29? ¿Tengo tiempo? Sí. Deuteronomio 29:29. Lo seguiremos usando hasta que lo sepas de memoria. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29, versículo 20. Es tan fácil de recordar. Hombre, no puedes evitar recordar ese. Deuteronomio. Estoy esperando hasta que todos lo encuentren. Deuteronomio 29, versículo 29. ¿Cuál es la siguiente palabra? Las cosas secretas. En otras palabras, las cosas que Dios aún no ha dicho, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, porque Él es soberano. Él no nos dice todo lo que nos gustaría saber. Él nos dice todo lo que necesitamos saber, pero lo dirá a su propio tiempo. Y por eso me revelo ante el hecho de que Adán y Eva entendieran el Evangelio. ¿Sabes? He tenido personas que intentaron decirme que lo hicieron, o que Abraham entendió el Evangelio. No, Dios aún no lo había revelado. No se iba a revelar hasta mucho, mucho después, porque se mantuvo en secreto, estaba guardado en la mente de Dios, y así no se esperaba que creyeran que Cristo moriría, sería sepultado y resucitaría del cielo, a pesar de que el Antiguo Testamento estaba lleno de eso. Por insinuaciones, al menos. ¿Por qué? Porque no crees en algo. Hasta que Dios lo dice, entonces sigue leyendo. Pero esas cosas que son reveladas, entonces pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Ahora, por supuesto, esto fue dicho por Moisés a Israel, pero esa parte no ha cambiado. Cuando Dios reveló el Evangelio de la gracia de Dios, que todo lo que tenemos que hacer es creer que Cristo murió, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Cuando Dios dijo, eso es todo lo que se necesita para la salvación, créelo. Entonces, ¿qué espera que hagamos? Créelo, porque ahora lo ha revelado. Y aquí es donde estamos, nos guste o no. Tenemos que entender que Dios ha dicho que seremos salvos por la fe, más nada de lo que Él tiene, ahora proclama. Y así esto vuelve a este versículo y es hora de cerrar. Regresando a Romanos capítulo 10 por un segundo, Romanos capítulo 10. Entonces, la fe viene por el oír, pero oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿No pones tu fe en lo que dice alguna denominación? ¿Pones tu fe en lo que Dios dice? Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta No. Caja 760, Quinta, Oklahoma. It's Eatery Faith Thinking Though. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552.